Listo, abogada Mesa. Bueno, como le había comentado, vamos a querer saber, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si es que cuando uno le presta dinero a un familiar, a un amigo o a cualquier persona con la que tengamos un vínculo y bueno, le prestamos cierta cantidad de dinero, puede ser desde 100 soles hasta 1000, 2000, 3000, independientemente de la cantidad. Cuando nosotros le prestamos a alguien, pero no hacemos un contrato porque confiamos en su palabra. Y bueno, lamentablemente, digamos, ocurre la situación de que no nos devuelve el dinero. ¿Qué es lo que podemos hacer, no? Si es que esto ocurre y si se puede ir también por la vía judicial, porque como no hay contrato, no hay nada legal que avale este préstamo, ¿no? Bien, muchas gracias por la pregunta. En estos casos suelen ser bastante comunes realmente, porque en nuestro país suele darse el tema de la informalidad. Ahora, en caso de no tener un contrato, lo ideal es que sí se tenga un contrato y, de ser posible, con firmas legalizadas para obtener una fecha cierta. Pero en caso de que no haya esa posibilidad, es necesario tener medios probatorios que puedan probar el hecho de que se está prestando un dinero por tanto por un tiempo determinado, donde hay un acreedor y un deudor. ¿Y qué podemos hacer como primer paso, no? O sea, ya no, sí, claro, antes de buscar los medios probatorios, si se puede dar una advertencia, o sea, presionar, ¿no? De alguna forma antes de ya incurrir a más medios legales. Ok, en ese caso, mire, lo primero es para hacer, para solicitar el pago de esa deuda, lo recomendable es iniciar enviando una carta notarial donde se ponga una fecha determinada de pago. Es decir, que se le envía una carta notarial al deudor diciéndole, por favor, sírvase cumplir con el monto adeudado tanto, si se considera, no sé, temas de intereses compensatorios, moratorios, legales, también se podría añadir en la carta y se le pone una fecha determinada, ¿no? 48 horas hábiles después, no sé, el 15 de febrero del 2024, etcétera. Luego de estar enviada esta carta notarial, se procede a una conciliación extrajudicial. En esa conciliación, lo que va a suceder es que un conciliador va a llamar tanto al acreedor como al deudor para que puedan ir a negociar sobre la deuda. Ahora, ¿qué pasa si es que no van? No va normalmente no va el deudor, o van y no llega a un acuerdo. Se hace el llamado a una segunda conciliación. En esa segunda conciliación, ya sea porque no vaya alguna de las partes o no hay acuerdo, se redacta, bueno, el conciliador redacta un acta de conciliación en la que se dice y se determina, pues, si es que se ha llegado o no se ha llegado a un acuerdo o si es que alguna de las partes no ha estado. Luego, con esta acta de conciliación ya se puede ir a el Poder Judicial a iniciar una demanda por el cobro de esa deuda. Ujú. Adicionalmente, también se puede mencionar que si la sentencia sale a favor del acreedor y aún así el deudor no quiere pagarte, la justicia sí puede ejecutar medidas. ¿Para qué? Para que se fuerce ese cumplimiento al pago de esa deuda. Pueden rematar, por ejemplo, pueden rematar algún bien y entregar el dinero al acreedor. Claro, esto solamente ocurre cuando van a hacer la conciliación, ¿no? Pero ¿qué pasa si que por más carta notarial que le envió uno, le envió dos, le envió tres, y tampoco quiere ir a hacer una conciliación? ¿Qué se puede hacer ahí? Cuando no omite esto, ¿no? Lo ignora y no, y aún así no quiere dar la cara para pagar. Como le mencioné, en caso de que no haga caso, hace caso omiso a las cartas notariales y hace caso omiso a las conciliaciones, se puede iniciar un proceso, una demanda vía judicial contra el deudor. ¿Qué tipo de demanda sería esta entonces? O sea, según el Código Penal, o sea, ¿qué es lo por cómo se le puede demandar, ¿no? Como Según el Código Civil, sería una demanda de obligación de dar suma de dinero. Ese sería el tipo exacto.
Claro, y una vez ya que, bueno, ya llega, si en todo caso ya ignoró la conciliación, dijo que sí se puede ir por la vía judicial, ¿no? ¿Y Correcto. cuánto tiempo más o menos sería el proceso y todo para que finalmente pueda pagarlo, ¿no? Porque, o sea, se va a iniciar, claro, un juicio y todo, y todo un tema legal. Normalmente los procesos judiciales suelen ser largos y tediosos. Sin embargo, en estos casos en los que no hay medios probatorios, es lo más, en los que, perdón, en los que no hay contratos de por medio, no es lo más recomendable si es que se quiere recuperar el dinero. Por eso, una recomendación adicional también podría ser dar algunos tips para que se evalúe la viabilidad del cobro de la deuda antes de prestar el dinero. Hay que tener en cuenta tres cosas principales, que son la evaluación económica del deudor, es decir, se tiene que realizar una revisión correspondiente de la situación patrimonial y financiera del potencial deudor. También lo segundo es realizar una evaluación de procesos judiciales previos para ver cuál ha sido el comportamiento de este deudor ante deudas pasadas. Y tercero, también evaluar una posibilidad de negociación en caso de que el deudor decida pagarte, tener en cuenta una estrategia determinada en mente o tener en cuenta y claramente los parámetros bajo los cuales se puede mover esa deuda o hasta dónde se puede ceder o aceptar o pedir a fin de que se pueda llegar a una negociación y se concrete de alguna manera el pago de la deuda. Claro, y también como había mencionado que en realidad si es que se lleva un juicio y se sale a favor, ¿qué entidad es la encargada de rematar los bienes para que se le devuelva el dinero al que está cobrando, ¿no? El Poder Judicial es el Poder Judicial es el encargado de llevar todo el proceso civil. Ahora, en temas de remates y en remates de bienes, también primero se tendría que cerciorar si es que esta persona tiene bienes o no. Por eso es que es muy importante tomar primero las recomendaciones mencionadas anteriormente. Ujú. Y más o menos, esto no es no hay una pena de prisión, ¿no? Tampoco, solamente es un tema de remates, o sea, claro, de quitarle los bienes, ¿no? Y de rematarlos, pero hay un tema también de prisión, se puede ir a la cárcel por no pagar una deuda quizás. De acuerdo al inciso C, numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política, se establece que no hay prisión por deudas, en nuestro país al menos. En ese sentido, no habría por este caso o no cabría un tema penal, a excepción de casos de el incumplimiento de deberes alimentarios, que ya es un tema extra al que nosotros estamos tratando. Ah, ya, entonces no puede haber prisión por no pagar deuda. No hay prisión por deudas, exacto, de acuerdo al literal C, inciso 24, artículo 2 de la Constitución Política del Perú. ¿Esto aplica tanto si hay contrato o no hay contrato también? O sea, sí, claro, hemos tocado que no hay, cuando no hay contrato todo lo que se puede hacer, pero si hay contrato y aún así no quiere pagar la deuda. Si hay contrato es mucho más fácil. El contrato sirve más que todo como un medio probatorio en el potencial proceso judicial. Sirve para demostrarle al juez que realmente se tiene o existe una deuda en el cual hay un acreedor y un deudor. Y el acreedor tiene todo el derecho a exigirlo porque existiría la deuda. Por eso es que cuando es un contrato es más sencillo probarlo. Recordemos que todo lo que nosotros demandemos tenemos que probarlo. Claro, y si aún así haya contrato, de todas maneras no puede ir a la cárcel tampoco, ¿no? O sea, por más deuda que hay un contrato de por medio, de todas maneras no puede ir a la cárcel. No, se puede ir a la cárcel en caso, por ejemplo, de estafa, que ya son delitos penales, pero por la deuda propiamente dicha, no. Ujú. Claro, independientemente de que la deuda sea por un préstamo, no sé, de negocios, temas de salud o por cualquier motivo X, ¿no? Exacto. Ahora, hay otros delitos que son los delitos patrimoniales,
que eso sí es un tema que ya tiene que ver con el dolo al momento, o el dolo al momento de ejecutar mediante un engaño, mediante una artimaña, obtener dinero de alguien, que no necesariamente es un préstamo. Como por ejemplo, no sé, pues los extorsionadores o las personas que te llaman haciéndose pasar por un familiar y no eran ellos, esos ya son otros tipos de delitos penales que no tienen que ver con cobranzas propiamente dichas. Una cobranza es por una deuda donde hay un acreedor y donde hay un deudor. Quiere decir que alguien le prestó dinero a alguien. O sea, las dos partes estuvieron de acuerdo en esa transacción. Claro, eso sí sería lo que conocemos como presta, ¿no? Cuando ambas partes están de acuerdo. Correcto. Listo, entonces, como había mencionado, primero sería la carta notarial, de ahí la conciliación, y ahí el último en tema ya todo el tema judicial, ¿no? Que puede demorar más o menos un buen tiempo, ¿no? De acuerdo a los casos. Correcto. Y listo, entonces, señorita Carolina, bueno, eso sería todo, más bien gracias por la entrevista. Y bueno, espero también contar con usted en otra próxima oportunidad para otro tema también relacionado a ¿no? Con deudas o con otro tipo, quizás con temas empresariales. Muchas gracias a usted por elegirnos. Ya, Hasta listo. luego. Hasta luego.